Vamos a acudir a ella, hermanos, y como nos dirigía en oración nuestro hermano Jaiber, que el Señor nos ayude a no estar distraídos. Está haciendo calor tremendo hoy, ¿no? ¿Será el inicio del niño? Bueno, aún así, hermanos, hagamos todos los esfuerzos que están en nuestro poder hacer, más la ayuda que el Señor nos va a brindar para escuchar su palabra. Hoy quiero compartir un tema, hermanos, aprovechando el tema libre que se permite hoy, y la he titulado Roles redimidos. Roles redimidos. Y es muy probable que tengamos una pequeña serie de un tema que nos parece crucial, importante para nuestra sociedad y para nosotros como iglesia local. Y quiero, hermanos, comenzar con un pensamiento para ir incentivando este tema, esta enseñanza, esta predicación en sus vidas. Y es el siguiente. Ustedes, hermanos, recordarán que antes de la caída, como pudimos hoy observar, y déjenme utilizar una palabra en latín, porque es la palabra que se usa en teología para ello, el summum bonum. ¿Habían escuchado? Summum bonum. O sumo bien. El sumo bien. El sumo bien. Hermanos, ese es un tema, el del sumo bien, el summum bonum, que manejaron varios filósofos, el mayor de ellos, Immanuel Kant. Pero no es de los filósofos que estoy extrayendo ese término, sino de la teología, el summum bonum. ¿Quién es el summum bonum? Dios es el sumo bien. El sumo bien no es un qué, el sumo bien es un quién en teología. En teología el sumo bien es un quién. Y antes de la caída, hermanos, para ese hogar en el Edén, el summum bonum, el sumo bien, estaba expuesto a los ojos de esa primera pareja, de ese primer matrimonio. Es decir, ese fue un matrimonio, el único matrimonio que en la historia tuvo el privilegio de tener expuesto ante sus ojos el sumo bien. Y también fue el primer y único hogar que como ninguno han tenido ese sumo bien en el ámbito de la experiencia directa. Ellos experimentaron a Dios directamente. Dios se paseaba en medio del huerto al aire del día. Imagínense en un hogar con Dios. Imagínense en esa pareja caminando con Dios. El sumo bien en ese hogar. Siempre hombre y mujer casados caminando con Dios en medio del huerto al aire del día. La experiencia del sumo bien era directa. Y el mal, en cambio, antes de la caída, se encontraba en el ámbito de la fe. ¿En qué sentido? El mal simplemente era algo que tenía que ser creído. No era la experiencia, el mal no era parte de lo que los ojos veían, el mal simplemente caía en el ámbito de la fe, es decir, en lo que debía ser creído. Dios dijo que hay algo que es mal y simplemente creamos que hay algo que es mal, pero no es lo que vemos y no es lo que experimentamos. ¡Qué hogar tan precioso! Pero después de la caída, ahora el mal dejó de estar en el ámbito de lo que debe ser creído y pasó al ámbito de lo visible y al ámbito de la experiencia directa. ¿Y qué pasó al ámbito de la fe? El summum bonum, el sumo bien, pasó al ámbito de la fe. ¡Qué triste!
Qué triste. Hermanos, por la caída, el hogar, el matrimonio, sufrió este terrible cambio. Un cambio terrible, un hogar que tenía el sumo bien con él. Un hogar que caminaba con el sumo bien en medio del huerto al aire del día. Un hogar cuya experiencia directa era el bien y el bien. Un hogar que tenía expuesto a sus ojos el sumo bien, todo era bueno. Y que lo único que estaba en el ámbito de lo que debe ser creído es el mal. Ahora ven a sus ojos todo el mal. Ahora la experiencia de ese hogar es lo malo. Y Dios pasó al ámbito de la fe. Un cambio terrible, hermanos. Por eso la Biblia describe en lo que leímos antes del pecado, cuando el hogar tenía el sumo bien, era un pacto perfecto. Había armonía entre el hombre y la mujer. Como les decía, caminaban con su sumo bien al aire del día. Había armonía en los roles. El hombre hacía lo que debía hacer, la mujer lo que debía hacer. Había armonía en asumir esos roles, en la ejecución de esos roles. Había felicidad. Y el mal que estaba en el ámbito, como les dije, de lo que debía ser creído, estaba resumido en una sentencia: ciertamente morirás. Eso era todo lo que ellos debían creer. Hay un mal que debe ser creído. Todo lo que usted se puede imaginar que es malo en un matrimonio, hermanos: violencia, infidelidades, maltratos, irresponsabilidades, inversión de los roles masculino y femenino, abandono, perversiones sexuales, divorcios, separaciones, frialdad, descuido, hostilidad, etcétera. Todo lo malo que usted se pueda imaginar en un matrimonio estaba en el ámbito de lo que debía ser creído solamente. No era la experiencia visual, no era la experiencia práctica, pero con la inversión, ahora el ojo ve todas estas cosas en un hogar, o algunas de estas. Y ahora la experiencia directa es algunas de estas cosas en los hogares después de la caída. Ahora con la caída, el mal es entonces lo que está expuesto a los ojos de un matrimonio, y su experiencia directa es cosas malas. Y el sumum bonum quedó en el ámbito de la fe. Dios en el hogar quedó ahora en el ámbito de lo que es ser creído. Salió de lo visible, y eso, hermanos, es ciertamente un cambio dramático para los hogares. Pero hay esperanza. Con esta introducción, hermanos, hay unas conclusiones iniciales que podemos sacar. Y es que después de la caída, para restaurar el sumum bonum o el sumo bien, se requerirá fe. Primera conclusión. Después de la caída, para que un hogar restaure en su relación el sumum bonum que quedó tras las sombras, va a requerir fe de esposo y de esposa. Segundo, la medida de la fe de un hogar, es directamente proporcional con el provecho del sumum bonum. Si la pareja crece en la fe, ¿qué crece también? El provecho del sumo bien, el provecho de Dios. Si la pareja decrece en su fe, ¿qué decrece? El provecho de ese sumo bien. Tercero, la institución del hogar, después de la caída, sigue. Eso quiere decir que después de la caída, los caídos pueden seguirse casando legítimamente. Es decir, la institución del matrimonio no queda abolida con la caída. ¿Qué es lo que queda fuera del ámbito del hogar? El sumum bonum, el sumo bien. Por eso es que hoy,
Entre los impíos hay matrimonios legítimos, sin el sumo bien. Así que ahora, hermanos, con el paso del tiempo, por eso vemos muchos hogares, muchos matrimonios, estableciéndose sin el sumo bien. Y por eso vemos cuánta desgracia hay en los hogares y en los matrimonios, hermanos. Otra conclusión importante, hermanos, que en el hogar cristiano, hablemos ahora del hogar que tiene al sumo bien. En el hogar cristiano, cuando todo lo que hay frente a los ojos es cosas malas, en el hogar cristiano, cuando la experiencia directa es pecados y cosas malas como las que mencioné anteriormente y otras que usted se puede imaginar, hay un problema de fe. Un problema de fe. Como les decía, después de la caída, para restaurar al sumum bonum en el hogar se requiere fe. De tal manera que el provecho en el hogar cristiano, el que ha restaurado por la fe la presencia de Dios en esa casa, se verá en sus frutos. Si la fe va creciendo, Dios va aprovechando. Si la fe decrece, menos provecho de Dios. Hermanos, la fe es obligatoria en nuestros hogares si queremos provecho del sumum bonum. Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otro camino y no hay otro medio. Si en nuestros hogares la fe va creciendo, nuestra dependencia de Dios va creciendo, nuestra confianza en Él va creciendo, el sumum bonum va derramando abundantemente su provecho. Pero en la medida que vamos cayendo, languideciendo espiritualmente, los provechos del sumum bonum decrecen. Y es cuando un hogar cristiano tiene que ver el mal de la caída y experimentar directamente los destrozos de la caída. Hermanos, el costo para un hogar, para un matrimonio, que sistemáticamente va abandonando a Dios, que sistemáticamente va dejando la adoración a Dios, son muy altos, muy altos. Cuando un hogar sistemáticamente deja de adorar a Dios, y no me refiero a la adoración familiar únicamente, cuando deja de adorar a Dios en toda su dimensión, en toda su vida, en toda la relación, los costos para un matrimonio son muy altos. Por eso, hermanos, les invito a que miremos el tema de los roles redimidos, pero para poder hablar de los roles redimidos, primero tenemos que hablar de los roles caídos. Llegaremos a los roles redimidos, es el título de esta enseñanza, pero para poder llegar allá, tenemos que ver el problema de los roles caídos, su origen, la raíz, hermanos, del problema de nuestros hogares, nuestros matrimonios. Recordemos, hermanos, que los roles, ¿cuántos son? En general, solo hay dos roles, el rol masculino y el rol femenino. Eso quiere decir, hermanos, que los roles no los ha construido la sociedad con el paso del tiempo, ni son el producto de la evolución social, no. Los roles están establecidos desde la creación. Hay un rol masculino y hay un rol femenino, solo hay dos roles. Y debajo de cada rol hay unas especificidades, por supuesto. El rol masculino tiene una serie de especificidades y el rol femenino tiene una serie de especificidades, pero solamente hay dos roles, el masculino y el femenino. Y por supuesto hay cosas que hombres y mujeres comparten, ciertas tareas y funciones, pero cada rol tiene unas cosas muy particulares que espero podamos ir mirando poco
a poco. Quiero que vayamos a Génesis 2:25. Ubiquémonos allí. Dice así el verso 25 del capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un versículo precioso, hermanos, que nos retrata esa armonía perfecta, que nos retrata ese pacto puro del primer hogar sobre la tierra, el de Adán y Eva. Todo era perfecta armonía, hermanos. Ojo, no era perfecta armonía por lo que no había. Es que generalmente hemos tratado este asunto de la siguiente manera. Esa pareja era perfecta porque no había, ¿qué? Pecado. No es la razón. Es por lo que había que esta armonía era perfecta. ¿Qué había? El sumum bonum. Dios se paseaba en medio del huerto, al aire del día, con el primer hogar. ¡Qué bonito! Un hogar caminando con Dios. ¡Qué preciosa imagen! Hombre, mujer, caminando con el Señor en medio del huerto, al aire del día. ¡Qué imagen de armonía perfecta! Así que no era perfecto este hogar por lo que no había, sino primero por lo que había. Dios. Dios, por eso había armonía. Por eso era un pacto hermoso. Ahora, hermanos, ¿por qué parece que esa belleza de la armonía hoy es inalcanzable? ¿Por qué parece que esa armonía preciosa parece un ideal lejano? Hoy, ¿por qué el sumum bonum después de la caída ha desaparecido de los hogares? Para el ojo natural, el sumum bonum quedó tras las sombras, tras las cortinas. Para el ojo natural. Para el ojo no regenerado, el sumum bonum se escondió tras las sombras. Ya no pasea con hogares en medio del huerto al aire fresco del día. Se escondió del ojo natural y quedó reservado para el ámbito de la fe. Los que tienen ojos para ver, que lo vean. Los hogares que tienen ojos para ver, más vale que lo vean. En este tiempo, hermanos, ¿por qué parece que nuestros hogares están obligados a la desgracia? ¿Por qué parece que nuestros hogares están obligados a ver lo malo? A experimentar directamente las cosas terribles como consecuencia de la caída, infidelidades, frivolidades, descuidos, irresponsabilidades, separaciones, divorcios, en fin. ¿Por qué parece que estamos obligados a eso? Y más importante aún, ¿por qué hay hogares cristianos que se supone que por medio de la fe han traído al sumum bonum, al centro de su hogar, y ven el mal y cosas graves? ¿Qué está pasando, hermanos, con nuestros hogares? Con nuestros matrimonios, que se supone que han traído al sumum bonum y han comenzado a dar pasos al aire fresco del día con el Señor en medio del huerto. Por roles caídos, no redimidos. Hermanos, hay hogares cristianos que parece que vivieran con los roles de la caída y no con los roles de la redención. Hay hogares cristianos que parece que están más en el infierno que en el cielo. Hay hogares en donde parece que la sangre de Cristo no ha lavado las argollas matrimoniales.
¿Por qué? Hermanos, en el tiempo en el que entró el pecado al mundo, también el pecado entró ¿a dónde? A la casa, al hogar. En el mismo momento en que la muerte entró en el mundo por un hombre, también por un hombre entró la muerte ¿a dónde? Al matrimonio. Así que, hermanos, hemos venido a Génesis para descubrir la raíz de los roles caídos, la masculinidad caída, la feminidad caída. Vamos a seguir entonces el rastro de una tragedia. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a mirar versos 4 al 7. Génesis 3, 4 al 7. Dice así: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que, bueno, que hayan quedado escritos los pensamientos íntimos de esta mujer, porque no lo dijo, lo pensó. Pero el Dios Todopoderoso, que conoce nuestros pensamientos, nos transmitió de manera escrita los pensamientos de esta mujer, y ella vio allá en sus adentros que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos. Importante esta expresión. Los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Pero habíamos leído, estaban desnudos y no se avergonzaban, todo estaba bien. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mis amados hermanos, algunas observaciones de esta porción. Satanás le dijo a la mujer: seréis como Dios. ¿Por qué característica? Porque van a saber el bien y el mal. Y quiero que aquí hagamos unas precisiones, porque miren ustedes, Génesis 3, es muy curioso, versículo 22, palabras del Señor. Génesis 3, 22, dicen así: Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás tenía razón. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Dios después retrata el asunto y dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El asunto, hermanos, es que los seres humanos no fuimos hechos para saber el bien y el mal como Dios puede saber el bien y el mal. Otra vez, los seres humanos, amados matrimonios, no fuimos hechos para sobrellevar la carga de saber el bien y el mal como Dios puede saber el bien y el mal. Y hermanos, un poquito de filosofía. ¿Ustedes creen que la existencia del bien requiere de la existencia del mal? Es decir, que si no hay mal no podría haber bien, y si no hay bien no podría haber mal. Antes de la caída, ¿el bien existió sin el mal? No, entonces la existencia del bien no requiere de la existencia de el mal. Primero tengamos eso en cuenta, porque antes de la caída el bien fue la única realidad existente, no había mal. Maravilloso. Sin embargo, conceptualmente, no en la práctica, conceptualmente, para que exista el bien sí tiene que existir el mal. Conceptualmente. ¿Por qué? Porque si uno dice esto es bien,
es porque tiene unas características de que es bueno. De tal modo que si no tiene esas características, no es bueno. Conceptualmente, no en la práctica, el bien existe al lado del mal. Pero para que exista el bien, no necesariamente tiene que existir el mal en la práctica. Pero conceptualmente, los dos conceptos coexisten. Así que si algo es bueno, es porque no es malo. Y si es bueno, es porque hay unas características que lo hacen bueno, y que si no se cumplen esas características o condiciones, ¿qué sería? No bueno, o sea, malo. Eso depende mucho de quién defina lo que es bueno y malo, pero sabemos que en la Escritura, ¿quién tiene esa función y esa prerrogativa? Solo Dios. Hogares, solo Dios. No usted, esposo ni esposa. Solo Dios tiene la prerrogativa de decir que es bueno y malo. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora, las razones por las cuales Dios determina que es bueno es porque Él sabe lo que es bueno, porque Él es bueno. Pero miren conmigo, ahí mismo, en el capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno. No es bueno. ¿Hay lo que no es bueno? Que el hombre esté solo. Entonces lo que vamos viendo en Génesis es que el único que tiene la prerrogativa para decir que es bueno y que no es bueno es Dios. No Adán y Eva, no un matrimonio, no el hogar, Dios. Es el único que puede decir esto es bueno y esto no es bueno. Ahora, ¿por qué no es bueno lo que no es bueno, que Dios dice que no es bueno? Porque no tiene las características de lo que es bueno. Pero hermanos, aquí va el punto. Dios conceptualmente sí puede saber lo que es el bien y el mal sin pecar. El único ser que puede saber lo que es bueno y malo es Dios sin pecar. Sin pecar. Dios sabe lo que es el mal conceptualmente o por experiencia. Si Dios supiera lo que es el mal por experiencia, ¿qué pasaría? Sería malo y no podría redimirnos. Ya no sería bueno. El único ser que puede sobrellevar esta carga de saber lo que es bueno y malo sin pecar es Dios. Y la mujer creyó que ella también podía saber lo que es bueno y malo sin pecar. Que todo iba a seguir bien después de saber lo bueno y lo malo, y no fuimos hechos para llevar esa enorme responsabilidad. Por eso el mal estaba en el ámbito de lo que debía ser creído. No era algo para reflexionar, no era algo para tocar. Crean que hay algo malo y solo créanlo, no más. Pero cuando ella intenta filosofar sobre lo que es malo, peca por la experiencia. Y todo en la vida humana es así. No podemos saber el bien y el mal sin pecar. El único ser que puede saber lo bueno y lo malo sin pecar es Dios. Así que en efecto, Dios dice: ahora este es uno como nosotros, que sabe el bien y el mal, pero por experiencia, no como Dios. Se metió en un terreno que no debía. Qué valientes somos, ¿verdad? Como hogares. Qué valiente es esta esposa. En efecto fue engañada. Creyó que podía alcanzar realmente sabiduría y sobrellevar el bien y el mal como lo sobrelleva Dios. Imposible. En el momento en que empieza a filosofar y a razonar sobre el mal, experimenta el mal. No fuimos hechos para sobrellevar esa carga como Dios
caímos en Adán. Así que, hermanos, en esto consistió el engaño de Satanás. Verdades a medias. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No, sí van a saber el bien y el mal, pero nunca llegarían a ser como Dios, que puede saber el bien y el mal sin pecar. De hecho, Satanás mismo no pudo hacerlo. Él fue creado perfecto o pecador. Perfecto, pero cayó. Ni él mismo pudo. Hizo una promesa que sabía que era falsa. Y sabía que iba a conducir a los hombres a donde él mismo fue conducido, lejos de Dios. Porque solo Dios puede saber el bien y el mal sin pecar, hermanos. Ni siquiera Adán y Eva en su momento de perfección podían saber el bien y el mal sin pecar. Solo el mal debían creerlo, no más. No filosofar sobre el mal, ni reflexionar que es el mal. No, solo creer que esto es malo. Punto. No más. Pero fueron más allá. Quisieron reflexionar sobre el mal. Allí vemos a Eva, esta esposa, reflexionando sobre el mal, diciendo, esto es bueno, esto es agradable. Reflexionó sobre el mal, cuando solamente tenía que estar en el ámbito de lo que debía creer, no tocar. Creer que era malo. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Hay cosas que son malas en el hogar y que no se deben tocar y que queden en el ámbito de lo que debe ser creído, punto. Pero empezamos a dar pasitos hacia el mal. Tal vez esto no me afecte tanto, tal vez esta decisión no afecte a mi hogar. Y después nos vemos inmersos en cosas de las que no podemos salir. Dios les dijo, no coman. Se supone que tenían que creer que había algo mal ahí. Desobedecer traía una serie de males terribles. Dios no les dijo, reflexionen sobre el mal. No, les dijo, no coman. Solo era eso, no coman. Señor, ¿pero por qué? Luego esa fruta que tiene, no coman. ¿Pero qué tiene esa fruta que no tiene la del otro árbol? No coman. Pero Eva empieza a reflexionar y a filosofar sobre el mal. Qué mal. Simplemente hay cosas intocables, hermanos, y punto. Punto. Hay cosas que no se pueden hacer. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y de aquí aprendemos, hermanos, que la desobediencia abre los ojos. ¿Pero a qué mundo? A un mundo del que será difícil escapar e imposible incluso. Hermanos, tengan por cierto que la desobediencia abre los ojos. Cada vez que desobedecemos a Dios, los ojos se van abriendo más y es un peligro. Quisiéramos dejar esos ojos cerrados. No tocar con cosas en el hogar que no deberíamos tocar. Pero la desobediencia abre los ojos. Déjenme darles algunos ejemplos de cómo funciona esto. Hay un asunto que realmente desconozco por completo, pero del que se habla mucho. Y alguna vez un hermano en la fe me compartió algo del asunto. Hay algo que se llama la Dark Web. ¿Han escuchado eso? Dark Web. Es como todo un sistema dentro del Internet que está oculto y que se accede a ello, al parecer, con códigos, claves, qué sé yo. Pero personas que llegan allí, hay documentales al respecto, difícilmente después pueden salir. Abren sus ojos a un mundo de perversidad y de maldad, parece ser, del que después es difícil salir. Porque la desobediencia abre los ojos a un mundo del que después es difícil salir. O por ejemplo, conozco el caso
de un hombre. Fue real, aunque parece fantasioso. Se fueron a no sé qué lugar de aquí, no recuerdo si fue Villa de Leyva, un grupo de jóvenes, a probar el famoso hongo psilocibo. Se lo comieron. ¡Qué delicia, qué fantasía! Se metieron a una cascada, a un río. Y uno de ellos llamó a sus amigos y les dijo: oigan, encontré una ciudad de oro por aquí abajo. Y se metió a la ciudad de oro. Nunca se encontró ese personaje. Se perdió. No se sabe dónde está ese cuerpo. La desobediencia abre los ojos a un mundo del que después no vamos a poder salir. O cuando un soltero, virgen, fornica. Cuando un soltero fornica, un soltero virgen, fornica por primera vez, abre sus ojos a un mundo del que después le va a costar echar para atrás. Porque la desobediencia abre los ojos a un mundo de tinieblas y de desnudez, hermanos. O cuando un hogar se permite por primera vez palabras como divorciémonos, separémonos. ¡Qué terrible! Abren sus ojos a un mundo de posibilidades cuando se lo permiten decirlo. A un primer conflicto, separémonos. Ya el alma se predispuso a que esa es una posible solución. Se abrieron los ojos a un mundo del cual después es difícil de escapar. Hay cosas, hermanos, que para un hogar son intocables. No comas. Pero Señor, no comas. ¿Pero por qué? No comas. Porque el Señor sí sabe que es el mal conceptualmente. Así que, hermanos, cuando un hogar intenta redefinir lo que es bueno y lo que es malo para su hogar, cae como cayó el primer hogar. Cae como pasó con Adán y Eva. Y es el intento de buscar sabiduría aparte de ¿quién? De Dios. Miren el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Dios ya había dicho lo que era sabio. Pero aquí ella quiere ir un poco más allá. Tal vez esto no sea tan malo. Es el intento del hombre de hallar sabiduría aparte de Dios. Es un peligro. Un peligro. Así que, hermanos, en el hogar es mejor concordar con Dios en lo que es bueno y en lo que es malo. En lo que Él dijo que era bueno, es bueno. Lo que Él dijo que era malo, es malo y no filosofemos sobre eso. Así que en el hogar hay cosas, hermanos, que Dios dijo, tomen y coman. Hay otras que en el hogar Dios dijo, no tomen y no coman. Y punto. Hay cosas que el Señor dijo, déjenlas quietas. Al hogar. No digan eso. No practiquen esto. Punto. No tenemos que filosofar si es bueno o malo. Ahora miremos Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, algo pasó con el rol masculino aquí. La desobediencia abre los ojos a un mundo oscuro, de desnudez y de tinieblas. Pero aquí empezamos a ver que lo primero que se está afectando son los roles. Ahora vemos roles caídos. Me escondí. ¿Desde cuándo en el Edén el hombre se esconde de Dios? En particular, el hombre, cabeza de su hogar, siendo creado primero que Eva. Eso es un problema en el rol masculino, hermanos. La pasividad.
Es un problema del pecado. La pasividad del hombre en el hogar no es sinónimo de progresismo. La pasividad de un hombre en el hogar es un síntoma grave de pecado. Me escondí tras un árbol. Como lo que sigue pasando hoy, cuando los hombres se esconden detrás de su mujer, porque han huido del liderazgo de sus casas. Como cuando los hombres se esconden detrás de su dinero, argumentando que es suficiente con dar plata, pero liderazgo no. O se van de sus hogares dejando plata solamente. O hombres que se esconden tras la violencia, golpean a sus esposas, porque no saben liderar con piedad. Y les toca ser violentos con sus palabras y con sus puños. Versículo 17, capítulo 3 de Génesis. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Obedeciste a tu mujer. Hay un claro problema en los roles. Los roles cayeron. Qué tragedia en el Edén, hermanos. Cayeron los roles. Cayó el hombre y cayó el matrimonio. Cayó el matrimonio y cayeron sus roles también. Obedeciste a tu mujer. Y este es un problema en los roles tanto masculino como femenino. El hombre entregó su rol masculino en el versículo 17. De hecho, miren el verso 12. Ese hombre que puso nombre a los animales, ese hombre que hizo votos en el Edén diciendo: tú serás llamada varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora miremoslo en el verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Qué imagen tan diferente al hombre del capítulo 2, haciendo votos, comprometiéndose a autoridad, colocando nombre al uno y al otro. Ahora quedó reducido a un bocado de pan. Ella me dio y yo comí. El pecado ha hecho que los roles también caigan. Aquí Adán parece un inocente borreguito llevado al matadero. Me dio y yo comí, reducido a un bocado de pan. Un liderazgo obscurecido por las sombras, pero alguien brilló. ¿Quién brilló? La mujer. Verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿quién brilló? ¿A quién obedeció Adán? A la mujer. Brilló la mujer. El liderazgo del hombre quedó allá, en las sombras. Me dio, yo comí. Un borrego al matadero, un bocado de pan. Pero la mujer brilló, logró la sumisión de su esposo. De una u otra manera, yo no sé cómo, hermanas, ¿cómo? ¿Cómo lo logró? Pero lo logró. Logró la sumisión de su esposo. Le obedeció. La palabra obedeciste en el verso 17, por cuanto obedeciste, es la palabra hebrea Shamá, donde sale el nombre de Samuel. Shamá significa oír a alguien con propósito de someterse. Y eso nos dice varias cosas, hermanos. Implica que la mujer no solo sugirió, no fue: mira, está delicioso, ¿quieres? Algo tuvo que haber dicho esta mujer, y la forma en que lo dijo, que este hombre obedeció. Porque si no, no se hubiera usado el verbo hebreo shamá. Hay otros verbos en hebreo para escuchar, pero este es para someterse. ¿Qué dijo Eva y cómo lo dijo?
para que el Espíritu Santo hubiese querido usar la palabra Shama y no otra, que en otros contextos claramente significa oye y obedece. Deuteronomio 6:4, el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, oye, Shema. Escúchame y obedece mis mandamientos. Algo así tuvo que haber hecho Eva. Escúchame, Adán, más vale que me sigas. Miren 2 de Samuel conmigo. Capítulo 22. Que también es el Salmo 18 en el libro de los Salmos, nos da una idea de lo que es Shama. 2 de Samuel 22:45 dice así: los hijos de extraños se Shama someterán a mí, al oír de mí me Shama, porque es un versículo en el que la palabra hebrea aparece 2 veces. Obedecerán, someter y obedecer. ¿Cómo lo hizo Eva? No sé, hermanas, no sé, ¿cómo lo hizo? Cada hombre debe estar pensando, yo sé cómo lo hace mi esposa. Pero fue una tragedia, hermanos, fue una tragedia. Volvamos a Génesis. Unas conclusiones, hermanos, de todo esto. La raíz del problema de los roles caídos es una y es el pecado. El pecado. El cambio en los roles masculino y femenino nunca es un asunto de progreso, nunca es un asunto de progresismo, nunca es un asunto de desarrollo, nunca es un asunto de son tiempos modernos, nunca es un asunto de evolución de la humanidad. Es por el pecado, hermanos. Sigue siendo por el pecado y fue por el pecado en el Edén. Pero Satanás hoy sigue diciéndole a los hogares, sigue diciéndole a los hombres: escóndete tras tu mujer, escóndete tras el árbol. Allá estás bien, ¿para qué asumir un liderazgo? Escóndete tras el dinero, tras la violencia. Todavía le sigue diciendo a la mujer: tome las riendas, usted es más capaz, su hombre no está haciendo nada, hágale usted, sea usted la que maneje todo, la plata, administre, hágale. Eso no es progreso, hermanos, es degradación pecaminosa. Es degradación pecaminosa. Nunca vea el asunto de los roles invertidos como cuestión de progreso ni de progresismo. Es degradismo. Es degradación, es por causa del pecado, y es por eso que nuestros hogares tienen problemas, y es por eso que los hogares cristianos tienen problemas. Es cierto, hermanos, como decíamos al principio, un hogar, un matrimonio puede existir sin el sumum bonum. La institución del matrimonio no quedó abolida con el pecado. Los hombres siguen, ¿qué? Casándose, pero ya sin el sumum bonum. Lo que no es posible es que un matrimonio sin el sumum bonum sea feliz y fuerte. Tengan en cuenta eso. Es posible que la institución matrimonial
todavía siga después del pecado sin el sumum bonum. Pero no es posible que un hogar sin el sumum bonum sea feliz y sólido. No es posible. Eso es solamente para los hogares que en medio del huerto, al aire del día, caminan con el Señor. Pero tal vez usted estará pensando lo que yo estoy pensando y lo que pensé todos estos días. Que hay hogares impíos que parecen felices. Yo conozco uno muy cercano. No de aquí, no de la iglesia. Me llama la atención cada vez que puedo reunirme con ese hogar. Son no creyentes. Parecen la familia feliz. Parecen contradecir lo que estoy diciendo. Parece que ponen a prueba esta tesis, que es que un hogar, un matrimonio puede seguir sin el sumum bonum, pero no ser feliz y no ser sólido. Pero cuando uno investiga este ejemplo que tengo en mente, se da uno cuenta que para llegar a estar como están, hicieron un pacto con el pecado. Siempre cuando usted ve que un hogar de impíos parecen estar bien y sólidos, no es la verdad. Hicieron un pacto con el pecado, un acuerdo pecaminoso. Y ese hogar es feliz porque él decidió no ser el líder de su hogar y ella es la que manda. Y así felices. Esa es su felicidad. Eso se llama degradación pecaminosa. Todo hogar impío que parezca estar feliz, mentira, evalúelo, a ver si no han hecho un acuerdo con el pecado. Y como son del mundo, ¿se gozan en qué? En el pecado. Siempre que lleguen a un acuerdo pecaminoso, vamos bien. Así es el mundo, prosperan en su pecado. Pero no hay un hogar sin el sumum bien que pueda ser feliz y estable, hermanos, ni uno solo. Solo los hogares que por medio de la fe han traído otra vez al sumum bonum en su hogar, pueden ser felices y pueden ser sólidos y pueden caminar con Dios por la fe día a día al aire fresco del día en medio del huerto del Edén. Y entonces, hermanos, ¿por qué hay hogares cristianos que no lo logran? ¿Por qué? ¿Acaso no está el sumo bien caminando con esos hogares? ¿Qué pasa? Las desgracias, hermanos, que viven los hogares cristianos donde se supone que está el sumum bonum. Las desgracias que vivimos los hogares cristianos siempre son producto de pecado, hermanos. Y Dios no está dispuesto a dar su provecho a quienes deciden hacer pacto con el pecado. No existe tal cosa, tal unión no existe. Las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. O un hogar se afianza en la verdad, corrige sus pecados y se someten al Señor para disfrutar de su bendición, o caerán sistemáticamente. Y el pecado comienza en un hogar cuando, cual Eva, empezamos a ver bueno lo que Dios dijo que era malo. Cuando empezamos a buscar bienestar aparte del sumum bonum. Hermanos, nuestros roles caídos necesitan ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Le hablo a los hogares de aquí que están con problemas serios. Todos tenemos problemas. Pero hermanos, si la gracia de Dios no puede con nuestros problemas, Dios es un mentiroso. Botemos la Biblia y vámonos, hermanos.
hogares en problemas en esta mañana en esta iglesia. Si la gracia del Señor no puede con tu situación, o Dios es mentiroso, o tú no eres creyente, o no quieres obedecer al Señor. Es sencillo, punto. No hay más. No, es que es una tarea imposible. Es que ¿cómo le hago? Es que he tratado de miles de maneras mentirosas. No hemos tratado de las miles de maneras. La gracia del Señor es inagotable. Mentirosos somos. No hemos agotado todo. Mentirosos somos. La gracia del Señor es suficiente. El sumum bien para nuestros hogares es suficiente. Pero ¿por qué entonces hogares en donde ha venido Cristo no parecen reflejar esa verdad? Así que, hermanos, así como la desobediencia abre los ojos a un mundo de desnudez, la obediencia al Señor abre los ojos a un mundo de gracia y de bendiciones y de vestiduras. Cuando empezamos a obedecer en nuestros hogares, cuando quitamos todas las porquerías de nuestro matrimonio que han traído desgracia, cuando restauramos los roles bíblicos, cuando acabamos con infidelidades, cuando acabamos con frialdad, con palabras como divorcio y separación, entonces los ojos se abren a un mundo de vestiduras en Cristo y nos recuerdan, estamos en la gracia del Señor, podemos vencer. Hermanos queridos, si Dios lo permite, vamos a dejar hasta aquí. Y los domingos en que haya la oportunidad de compartir, vamos a continuar con el tema. Vamos a hacer una profundización en lo que es la masculinidad y vamos a hacer una profundización mayor en lo que es la feminidad, ya que estamos hablando de roles que han caído por el pecado. Hermanos, ánimo en el Señor y oremos, encomendémonos a Él. Señor del cielo, te agradecemos por los matrimonios, porque es una institución que tú creaste. Es una institución, Señor, cuyos pilares tú pusiste. Ayúdanos, Señor, en esta iglesia, a todos sin excepción, a permanecer fundados sobre los pilares de lo que tú dices que es la masculinidad y la feminidad en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, para que no sean las características de la caída lo que nos identifique, sino los de la redención. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.